con mi mamá. ¿Me acompaña? Voy a dejar el carro para que lo hagan. Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase del domingo 15 de noviembre de 2020. Seguimos con nuestra materia Derecho Más confiables. Administrativo 2. Estábamos viendo lo que es el tema de la Rectoría Económica del Estado. Recordamos el concepto de Estado, sus elementos, la evolución del Estado en la historia. Vamos a ver ahora, incluso después de haber analizado el tema del intervencionismo estatal, en qué consiste propiamente hablando lo que es la conducción económica del Estado. Bueno, una de las funciones más importantes que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos le asigna al Estado, la figura del Estado, es la rectoría, para que éste fomente el desarrollo nacional y de esta manera se garantice que el citado desarrollo nacional sea integral y sustentable, que se fortalezca además la soberanía y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. El instrumento que la Ley Suprema le proporciona al Estado mexicano para que cumpla con la función precisamente de fomentar el desarrollo nacional es lo que se le conoce como la planeación del desarrollo nacional. Planeación del desarrollo nacional para que le imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico. Una de las características centrales de esta planeación del desarrollo nacional es que debe de ser democrática. ¿Qué vamos a entender por este sistema de planeación del desarrollo nacional? Que debe ser democrática, lo que significa que concurren todos los sectores sociales del país para que a través de foros y además de consultas expongan sus inquietudes económicas, políticas, sociales y culturales. Una vez que se obtienen esas conclusiones en los foros y en las consultas que se realizan dentro del marco de este denominado Sistema Nacional de Planeación Democrática, estas conclusiones se van se remiten, al Ejecutivo Federal para que elabore el Plan Nacional de Desarrollo. En términos generales, este es el proceso de planeación en México. Ven que hay un sistema de planeación de desarrollo nacional democrático. ¿Por qué democrático? Porque van a ser escuchados todos los sectores sociales de la sociedad a través de un foro, de una consulta, y eso está de moda en el actual gobierno. A través de esos foros y consultas, las conclusiones que se tomen o se lleguen respecto a diversos aspectos, sobre todo los económicos del país, se van a enviar al Ejecutivo Federal para que se promulgue, o sea, a través de los órganos correspondientes, se elabore y se promulgue lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, el actual, es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que corresponde a este presidente, a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, este Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 también ya se encuentra en plataforma para su lectura. Ahí van a ver pues todo lo que el pueblo y los otros sectores, también el empresarial, el social, el político, el cultural, va a querer que se tome en cuenta en el desarrollo nacional del país, pero tiene que ser mediante un plan. Por eso esta planeación del desarrollo nacional es democrático.
¿Por qué democrático? Porque se le está llamando a los diversos sectores que conforman la sociedad mexicana para que expongan sus puntos de vista, las necesidades que hay, y tras un breve análisis y las conclusiones que se tomen en ese foro, en esa consulta, repito, se envía al presidente de la República para efecto de la elaboración y posterior trámite para que se pueda promulgar lo que es la Ley Nacional de Desarrollo. La Rectoría Económica del Estado y la Planeación del Desarrollo Nacional, tocando estos dos temas, la Rectoría y la Planeación del Desarrollo. La reestructuración de las naciones después de los conflictos bélicos mundiales modificó el papel del Estado. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Estado, como se le conoce, bueno, se le conocía en aquel entonces, en el siglo XX, ha ido cambiando. ¿Por qué? A sus funciones primordiales, que eran las de dar satisfacción esencial a la defensa nacional, mantenimiento de la seguridad pública, se le añadió el rubro de desarrollar la economía y estabilizarla, equilibrar las condiciones de las diferentes regiones del país, superar las crisis cíclicas, redistribuir la cuestión de lo que es la riqueza y cumplir con las aspiraciones de bienestar, sobre todo de las clases sociales. Y sobre todo las que menos tienen, las clases sociales que se conoce como el tejido social vulnerable, que son los más débiles. Bueno, la Rectoría Económica del Estado tiene como tarea central, objetivo central, lograr el desarrollo nacional. A partir de la Revolución Mexicana, se atribuyó expresamente al Estado la facultad de proporcionar e impulsar el desarrollo nacional como medio indispensable para integrar a la nación. Sin embargo, durante el siglo XX, el Estado mexicano ha consolidado su función de rectora de la economía nacional, aun cuando existe una tendencia de limitar su intervención estatal en la economía. Se tiene que reconocer que hay responsabilidades indeclinables, como el cuidado de los equilibrios macroeconómicos, indispensables para propiciar el crecimiento sostenido y equilibrado de la economía, el impulso y la orientación del desarrollo a mediano y largo plazos, la justa redistribución del ingreso, que no es posible obtener exclusivamente a través de los denominados mecanismos de mercado, sino que tiene que intervenir el Estado para poderlo llevar a cabo. Las grandes obras de infraestructura, el arbitraje de los conflictos sociales, el ahora llamado desarrollo sustentable y el cuidado de los recursos naturales, y en forma creciente la ineludible responsabilidad de los gobiernos de conducir a buen término las relaciones internacionales en beneficio del interés de cada país, sobre todo en el rubro de la economía. La Rectoría Económica del Estado se determina en el artículo 25, párrafo primero de nuestra Constitución Federal. Veamos qué es lo que dice a la letra. Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Este es el fundamento legal donde la Constitución le da la facultad al Estado de ser el rector de la economía. Algunos atributos de la rectoría del Estado son los siguientes. El concepto de rectoría equivale, si lo ven ustedes hablando de rectoría, equivale a la función misma de gobernar.
Sin embargo, debe quedar claro que este concepto se usa en el texto constitucional como un sinónimo de conducción económica. Cuando hablamos de rectoría, es gobernar, conducir económicamente al Estado. Por eso interviene el Estado, sobre todo en el aspecto económico de la nación. También establece las diversas actividades que debe realizar el Estado como rector económico. Estas son, según el párrafo segundo del mencionado artículo 25, en planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de las libertades que otorga esta Constitución. En nuestro sistema constitucional, la Rectoría Económica del Estado, tal como se define en el 25, no es facultad exclusiva de un solo poder. Acuérdense que el supremo poder son los tres: ejecutivo, legislativo y judicial. El supremo poder federal se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Así está ordenado en la Constitución. Dice, a nivel general, dentro del campo de sus respectivas atribuciones, los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, coparticipan en esta importante atribución de la Rectoría del Desarrollo Nacional. Aquí estamos viendo entonces ya que vimos ya los aspectos más relevantes del Estado. Ya vimos también los elementos en forma del Estado, en qué consiste el intervencionismo estatal, sobre todo en materia económica, que es precisamente la rectoría económica, la planeación, el desarrollo, la planeación del desarrollo nacional, democrático, en qué consiste, cómo nace el Plan Nacional de Desarrollo, el trámite que se hace previo al nacimiento de este plan por parte del Ejecutivo Federal, por qué se le llama que es democrático este sistema de planeación de desarrollo integral democrático, porque intervienen todos los sectores de la sociedad. Ahora vamos a ver otro aspecto básico, que es lo que se le conoce como economía mixta. ¿Qué es la economía mixta? Es un sistema de organización económica de entrada, en el que se combina la actuación del sector privado como la del sector público, pero ojo, este sector público es el que va a actuar como regulador y corrector del primero. Así estamos viendo lo que es en su síntesis de cada semana. Tienen ustedes en plataforma, que es un extracto de todo lo que se debe de ver. Está la explicación de lo que es la economía mixta también. Son los dibujos que además que están en plataforma, que hablan también sobre la economía mixta, los tenemos aquí. En la economía mixta hace referencia a un sistema económico, porque lógicamente lo es. Se combina la actuación del sector privado con el sector público, por eso es mixto. El papel del Estado se limita a corregir los fallos del mercado, porque es el regulador de la economía mixta, el sector público, y es una mezcla entre socialismo y capitalismo. Después, el sistema de economía mixta tiene otros nombres como economía neoliberal, economía social de mercado, economía de mercado con planificación imitativa, economía socialista de mercado, economía concurrencial, economía de mercado administrativo y más jurídicamente Estado social de derecho, capitalismo reglamentado. Retomando el tema del Sistema Nacional de Planeación, les voy a proporcionar el concepto. Es un medio de coordinación y concertación que permite fortalecer las instituciones del Estado
con el propósito de crear instrumentos eficaces para garantizar a todas y todos los mexicanos los derechos sociales, económicos y culturales reconocidos en la Constitución Federal. Esto es lo que debemos de entender por Sistema Nacional de Planeación. ¿Cuáles son los antecedentes y la evolución de la planeación en México, precisamente de esta figura? Un antecedente relevante de la planeación en México se sitúa en el año de 1930 con la expedición de la primera ley de planeación de la República. En 1933, el partido que estaba en el poder era el Partido Nacional Revolucionario, actualmente PRI, elabora el primer plan sexenal inspirado en alguna medida en los famosos planes quinquenales del gobierno soviético. Por eso que en aquel entonces ya existía la URSS. En México, cuando estamos hablando de los 30, estaba de líder Jesús Stalin. Bueno, en México, su antecedente directo, históricamente hablando, del sistema de planeación, es en 1930, y en aquel entonces estaba de presidente, era don Pascual Ortiz Rubio, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, porque a la muerte de Obregón, cuando se religió, incluso Calles modificó la Constitución para que Obregón pudiera regresar al poder. Pero bueno, esto que les digo, no obstante que hubieron elecciones, Obregón ganó. Bueno, ganó Obregón, pero era presidente electo, pero no dejaron que asuma el poder. Lo matan en julio de 1928 y él en diciembre iba a asumir el poder. Iba a ser el primer sexenio. Con él iba a estar los 6 años, 4 que ya estuvo, iba a estar 10 años en el poder. Lógicamente, esa modificación de la Constitución era una ofensa al sufragio efectivo en la reelección, porque trataban de justificar de que sí está prohibida la reelección, pero como hacía Porfirio Díaz, para el periodo siguiente inmediato. Pero no, habría que dejar que pase un periodo y ya puedes regresar como presidente. Por eso ven ustedes que en la Constitución está señalado de que la persona que haya sido presidente interino, sustituto o constitucional, no podrá volver a hacerlo por ningún motivo para que no se estén dando estos casos. No solo decirles que se habla, como el tipo del caso Colosio, que mató a Álvaro Obregón en La Bombilla, en julio de 1928, este León de Toral. Era un fanático religioso, dibujante, entró con un revólver y le vació en su cabeza a Álvaro Obregón el revólver cuando lo mató. Pero cuando le hacen la autopsia, aparecen 13 tiros. ¿De dónde salieron los otros tiros con Obregón? Entonces podríamos estar hablando de un presunto complot. Por eso ven que con lo de Colosio, que no les asuste, porque todo es posible en casos así. Es decir, el asesino solitario, Colosio dio un giro que le dio el segundo balazo en su estómago, y se hablaba de que era el mismo, o que había un segundo dictador. Pueden ustedes revisar todas estas cuestiones históricas interesantes en los videos que están en YouTube respecto a estas situaciones históricas, y ahí van ustedes normando su criterio. Por ahí hay un video que menciona que fue el balazo Colosio, lo subieron a la suburban y ahí pegaron ese tiro. Es lo que se menciona. Pero realmente otros de que no es el que mató a Colosio, Mario Aburto, el que está en Almoloya. Entonces, ¿qué está pasando? Todo es posible. Miren, México es un país muy bonito, pero desgraciadamente en la política
yo no soy partidario de un partido, valga la redundancia en particular, sino que únicamente, pues, yo soy partidario de lo que debe de ser justo para las personas. Es lo único que se puede mencionar. Bueno, vean ustedes, de Colosio se hablaba de magnicidio, pero no es magnicidio, porque él no era presidente todavía ni electo, como en el caso de Obregón, que ahí sí hubo magnicidio, porque ya era presidente electo, no había tomado posesión, lo matan antes, pero sí es un magnicidio porque ya era presidente, aunque sea electo, pero ya era presidente. Colosio no, era candidato nada más. Pero bueno, ese año sí fue un recuerdo, el 94 fue un año de mucho movimiento político, muerte de Colosio, el levantamiento del ejército zapatista, y todas esas cuestiones que vinieron a nublar un poco lo que era la sucesión presidencial. Bueno, aquí seguimos, aquí damos, en esta vida todo es cíclico, pero tenemos que tener la fuerza, la actitud y la capacidad de irnos adaptando a los cambios, porque pues la vida sigue, pero y nosotros también tenemos que seguir adelante hasta donde lleguemos. Bueno, en su síntesis de esta semana está la historia resumida de lo que son esos antecedentes del sistema de transmisión integral, y también está por esos planes sexenales por gobierno. Ya veo que, como les acabo de mencionar, que después de que con Obregón iba a haber 6 años de gobierno, pero como lo asesinaron, pues hubieron 3 presidentes. El primero fue el interino que convocó elecciones, Emilio Portes Gil, ganó las elecciones este señor, les decía el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que tenía un apodo muy, el mexicano se pinta para poner apodos. Tuvo un atentado, una vez lo quisieron matar, un balazo con la quijada, y cuando él hablaba, le salía su saliva, por el que tenía el balazo, y por eso le habían puesto el nopalito como apodo a este presidente. Pero él ya no aguantó tanto la presión, dimitió y quedó el tercer presidente sustituto, que va a terminar el sexenio, que era este Abelardo L. Rodríguez, que era una persona que dejaba casinos y lo tildaban de mafioso, pero fue presidente también de la República Mexicana. Ya después que él termina, es cuando empieza el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río. A él también lo pone Plutarco Elías Calles, porque él controlaba todo, era la época del denominado maximato, porque al ya no existir Obregón, el último que quedaba como revolucionario, de los líderes revolucionarios, era él. Entonces, él ponía y quitaba, decidía, pues decía que el presidente, atrás del poder presidencial estaba Plutarco Elías Calles. Fíjense que inteligente fue Lázaro Cárdenas, y ahí lo pusieron, pues la silla pues no se le niega a nadie. Se sentó, pero a los 2 años hizo que se exiliara Plutarco Elías Calles con 2 personas más a los Estados Unidos. Ahí es donde arranca prácticamente la fuerza del presidencialismo en México, en el México postrevolucionario. O sea, no va a haber nadie atrás del presidente. El presidente es el que manda. Como solía pasar con Maximato, que era Calles, quitando a Calles, pues bueno. Y ahí empieza donde ven ustedes, durante todos los años que tiene el poder, pues el procedimiento era lo que llamaban el típico dedazo. El presidente saliente decidía quién iba a ser el presidente que iba a seguir. Y todo el aparato burocrático y partidista lo respaldaba.
Toda esta cuestión es muy bonito porque en los sexenios han pasado varias cosas, como estamos viendo aquí los planes sexenales de desarrollo en cada presidente. Esto, les mencionaba anteriormente que Andrés Manuel López Obrador ya tiene su plan nacional de desarrollo de 2019 a 2024, que es precisamente cuando él termina su mandato presidencial. Él entró en 2018, en 2019 se promulgó el plan y son los 5 años. Y lógicamente, dentro de esos planes también está el combate a la corrupción, pero hay críticas sobre dicho plan de que no se abarcaron todos los rubros necesarios para, sobre todo en materia de seguridad. Ya vieron cómo el Estado mexicano, desde antes de la pandemia, estaba ya prácticamente casi de rodillas ante la inseguridad. Y es ya cosa de casi todos los días. Los homicidios, vean ustedes también cómo las cifras se han elevado. Homicidios, sin meternos con la cuestión de la pandemia, que son también datos muy tristes de calidad. Gente que ha fallecido ya el día de hoy, por lo que estaba escuchando noticias, que hay más de 1 millón de contagios en México y 98,000, un poco más de 98,000 fallecidos. Bueno, es la cifra oficial, pero se comenta que se podría multiplicar por 3, que podrían ser alrededor de 300,000 fallecidos. Las cifras no oficiales. Pues hay gente, muchos piensan que ya bajó la ocupación hospitalaria, pero no necesariamente, sino que no toda la gente tiene para pagar un hospital, o aquellos que no están afiliados al uso ¿viste? Pues se quedan en su casa a medicarse, consiguen un tanque de gas, de oxígeno, perdón, y ahí fallecen. Sí, tienen su tanque de oxígeno, ahí va el doctor a veces pues, inyectarlos, a darles su medicina, pero fallecen. Entonces, se corría también la mentalidad de que en los hospitales algo estaba pasando, que el que entraba ya no salía. Bueno, ha habido mucha desinformación en las redes sociales respecto a la pandemia, pero lo esencial que debe ser, la pandemia es cíclica, puede ser que se quede como la influencia entre nosotros, pero hay que esperar la vacuna, pero en el inter, ¿cuál es nuestro seguro de vida? Seguirnos cuidando con las medidas que ya sabemos que son muy sencillas. Primero, hasta la higiene. Y segundo, la sana distancia. Evitar ir a lugares públicos y si por necesidad hay que ir, pues ahí está el cubrebocas, está la careta y evitar el acercamiento. Hay que tener en mente lo que una persona me había aconsejado, desde que salgas de tu casa o recibas a alguien, considéralo como infectado. Podría ser asintomático y esa persona no lo sabe. ¿Por qué vinieron los rebrotes en Europa? Precisamente por las reuniones sociales. Ya había bajado, pero la gente se relaja en las medidas, aunque todavía no están vacunando gente para ya un programa de vacunación para erradicar o combatir ya el coronavirus. Tú recibes una persona en tu casa, pero no sabes, tú lo que puedes pensar, no, pues esa persona es de su casa, pero puede ser que sea sintomático y sí te puede contagiar. Pues mucho cuidado con este aspecto, pero y sobre la información hay que ver de qué fuente proviene para ver qué tan objetiva es en las redes sociales. No todo lo que dicen en las redes sociales es verdad, pero lo que sí es verdad, muchos lo negaban, la existencia de este virus. Este virus es real. Basta con que vean hasta gente cercana a nosotros, nos hemos enterado que fallecieron por este virus, pues nos hace poner a pensar. El valor máximo que tenemos de los valores
ya que los valores está la vida. En la vida también viene de la mano de la salud, porque mientras haya salud, hay vida. Bueno, continuando, ya vimos cómo funciona el Sistema Nacional de Planeación Democrática. También se le detalla en la síntesis que está en plataforma. Ya se los expliqué por qué es democrática, en qué consiste, por qué es necesario, a quién se le envía para que se publique a través del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, vamos a pasar a ver, ya vimos esta unidad, ya estamos viendo ya mencionábamos también el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador. La unidad, ya vimos la unidad que vimos sobre la 2 y la 3. Vamos a ver la 4, el patrimonio del Estado. El concepto de patrimonio del Estado es una universalidad de bienes, derechos y recursos financieros con que cuenta el Estado para poder cumplir con sus atribuciones, con sus obligaciones que tiene también. Para hay un jurista que menciona, este señor Fernando Garrido Falla, que dice que el patrimonio estatal es el conjunto de derechos de contenido económico que pertenecen al Estado. ¿Cuáles son los elementos del patrimonio estatal? Tenemos el territorio y todas las partes integrantes del mismo. Bueno, pero propiamente hablando del patrimonio estatal, son tres. El titular del patrimonio es el Estado, es el primer elemento, perdón, el titular del patrimonio es el primer elemento del patrimonio del Estado. El segundo, ¿qué integra dicho patrimonio? O sea, ¿qué bienes conforman dicho patrimonio del Estado? Y el tercer elemento, una finalidad. ¿Cuál es la finalidad que se le van a destinar a dichos bienes del Estado? Acuérdense de la definición que les acabo de mencionar. ¿En qué consiste? Para cumplir sus atribuciones, pero esas atribuciones habría que ahondar, ver en qué consisten y qué bienes se van a aplicar para cumplir cada una de las atribuciones que han sido conferidas al Estado. Bueno. La finalidad de la figura del patrimonio estatal impide que se adapten los criterios civilistas a la actividad patrimonial del derecho público. O sea, acuérdense que la cuestión civilista del patrimonio de las personas es derecho privado. Estamos hablando aquí con el derecho público, porque es derecho administrativo. Entonces se hace esa distinción para no caer, por eso está ahondando en la cuestión del patrimonio estatal, para no caer en lo que es el patrimonio privado, el de las personas. En el artículo 42 constitucional se menciona que el territorio nacional, ¿qué partes comprende? Tenemos el de las partes integrantes de la federación, que son las entidades federativas, el de las islas, incluidas los arrecifes y cayos, y los mares adyacentes, el de las islas de Guadalupe y de Revillagigedo. Tenemos etcétera, 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 como menciona el artículo 42 de nuestra Constitución. Bueno, otro aspecto para poder llevar también a cabo dichas atribuciones es saber los ingresos del Estado por la vía del derecho público y del derecho privado. El poder público en los tres niveles, tanto federal, local o estatal y municipal, capta recursos financieros en volúmenes determinantes para la economía nacional. Puede hacerlo por vías de derecho público o bien por derecho privado, cuyo estudio se verá más adelante. Por ejemplo, unos ejemplos: ingresos por la vía de derecho público, el impuesto sobre la renta, el ISR. Y por derecho privado, tendríamos unos dividendos de una acción de sociedad anónima paraestatal. Acuérdense que también hay sociedades mercantiles paraestatales que tienen sus dividendos o sus ganancias del Estado. En la síntesis que está en plataforma,
Les explica cuál es el patrimonio de las entidades federativas y el patrimonio de los municipios, cómo se administran y se disponen los bienes del Estado. Les da una clasificación de bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público, bienes propios, y a la vez la subdivisión tradicional del patrimonio del Estado. Se menciona bienes del dominio público, bienes del dominio privado. Y les explica qué es cada uno de estos. Y vemos, nos van a revisar también lo que es la inalienabilidad de los bienes del dominio público. Anteriormente se había visto como característica capital del dominio público que forman parte de él bienes inalienables. Se ha indicado cierta nota distintiva de la dominicalidad. Dichos bienes están fuera de comercio. Eso significa esa palabra inalienable, que no se puede vender, están fuera de comercio. También está en plataforma el decreto de destino para incorporar o desincorporar bienes del dominio público, cómo entran al dominio público y cómo salen del dominio público esos bienes. Bueno. Están también los procedimientos para su adquisición y venta, cómo el Estado puede adquirir bienes que va a incorporar, porque hay un procedimiento para que entren al patrimonio público. Así como ingresan, también salen, se incorporan y se incorporan. En el tema 6 de esta última unidad, las 5 que estamos tratando, pues está la cuestión de los procedimientos para la adquisición y venta de los bienes, como cuando entran ya son bienes públicos, y cuando salen pues ya son bienes privados. Y una figura importante para concluir esta unidad 5 es la figura del registro público de la propiedad federal. El registro público de la propiedad federal es regulado en la Ley General de Bienes y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ese registro en que tendrá acceso toda persona interesada. Deben inscribirse los actos jurídicos que involucren un bien inmueble perteneciente a la federación. Por ejemplo, los títulos por los que se adquiere o se extingue el dominio estatal respecto a bienes inmuebles, los contratos de arrendamiento con duración de 5 años o más, las sentencias judiciales relacionadas con este tipo de bienes inmuebles federales, las informaciones ad perpetuam, los acuerdos de destino y los laudos arbitrales y las concesiones. Esto es el organismo. En los estados, como ustedes pueden ver también aquí en Quintana, tenemos nuestro registro público de la propiedad del estado, la matriz en Chetumal, la sede, y en los municipios, no en todos, hay una delegación. Aquí en Cancún tenemos la delegación del registro público de la propiedad y del comercio, pero ahí es donde se registran también, entre otras cosas, las operaciones de cambio de donde se transfiere la propiedad de una persona a otra. Entonces, el registro de folios, cada predio tiene un folio, y ese folio no cambia, sino que cambia es el propietario. Entonces, es más factible localizar un predio desde un folio y ver quién es su propietario en la actualidad. Eso está hablando de a nivel estatal. Bueno, jóvenes, quedan menos de un minuto. Ya tienen ustedes su cuestionario de esta semana, 25 puntos, son 10 preguntas a 2.5 cada una. Tienen una semana para entregarlo, y si hay alguna duda, Maneli, Kenny, Jessica, Sheila, Carolina y Sergio me pueden hacer la pregunta. Está todo claro, está bien sintetizado en el documento que tienen en plataforma, y con eso ya pueden ustedes contestar su cuestionario. Si no hay preguntas, pues que tengan muy buenos días y feliz domingo. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen día. Todo bien. Muy bien.